Querido 10BJ, el día de hoy tenemos un nuevo episodio con una súper invitada, la maestra Ofelia Castrillón Paz. ¿Cómo está? Oiga, ¿cómo me ven? Muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz acá en México. Se me cumplió un sueño, ¿no? Y este sueño, de verdad, esta realidad ha sido muy, muy chévere. Y más estando con jóvenes tan activos como lo son ustedes. Gracias por la invitación. Me presento, yo soy Carol, mi compañero Axel, y le vamos a estar haciendo unas preguntitas, nada más le vamos a robar un poquito de su tiempo. Y yo feliz que me roben un poquito de tiempo, es que el problema conmigo es callarme. Ok, comenzamos. Pues para empezar, no sé si le gustaría platicarnos un poco de usted. A ver, te voy a contar hoy todas mis intimidades. Yo soy Ofelia Castrillón, soy una mujer de 60 años, así me vea de 15, docente 33 años. Yo creo que ha sido de las actividades más bacanas que yo he podido hacer en mi vida y sobre todo llegar a espacios donde realmente me he sentido útil. Una mujer que salió del aula de clase y me metí en un tema bastante álgido, me metí en el tema político, fui candidata en mi país, Colombia, fui candidata a la Cámara por el departamento del Cauca, vivo en Popayán, soy una mujer muy social, que me gusta tener conexión con todo lo que genera sensibilidad, amor y entrega hacia el otro. Pertenezco a un grupo que en Popayán lo llamamos Mujeres de Raíz, un grupo de mujeres empoderadas, luchonas, que nos queremos comer el mundo, que queremos ayudar al otro y que la base fundamental de nuestro trabajo es la sensibilidad ante todas las problemáticas psicosociales que suceden en nuestro departamento del Cauca. Wow. ¿Le parece si le hacemos unas preguntitas respecto a todo lo que nos ha platicado? ¿Qué son los centros de escucha en el ámbito escolar? A ver, les cuento. El trabajar en el sector de la educación me permitió ir más allá. Uno, que antes de hablar de qué son centros de escucha en el ámbito escolar, tengo que comentarles cómo surge este tema, el por qué surgen los centros de escucha. Viví en el barrio Alfonso López, un barrio que amo, que me siento orgullosa de decir dónde queda, que queda en Popayán, que queda en un sector muy vulnerable, pero que me conecta totalmente. Ahí me crié con mis 13 hermanos, con un papá y una mamá excepcionales, que a pesar de que vivíamos en medio de muchas problemáticas de violencia, de depresión, de intentos de suicidio y consumo de sustancias específicamente, podemos mostrar que sí se puede vivir inmerso en este tipo de situaciones, pero poder lograr hacer una vida más resiliente desde que uno tenga una buena familia y desde que en la familia existan valores. Desde ahí arranqué. Cuando yo volví ya como profesional, que no fue fácil, porque como muchas personas, yo no solamente hablo a nivel Popayán, de Colombia y del mundo, me tocó pasar pruebas muy difíciles, me tocó saber que era trabajar desde las cosas más humildes para poder sacar mi profesión adelante. Esto hizo que yo lograra ser docente y llegué a mi sector nuevamente. Me paré en una esquina, oiga, y lo primero que me encontré era que dos de mis compañeritos de estudio estaban ahí como habitantes de la calle consumiendo alcohol. Y lo primero que me preguntaron, hola paisana, ¿y usted qué hace por acá? Les dije, pues me vine a ser la profesora de La Galán. La Galán es la institución donde yo trabajaba. Y entonces se me revolvieron todos los sentimientos. Empecé a acordarme hasta de los malos tratos que le dan a uno muchas veces en el aula desde niño. No todos los profesores son consecuentes, no todos utilizan el buen trato cuando uno es un alumno inquieto. Y me pasaron muchas veces cosas que me marcaron, que me dolieron de pronto en mi momento de niña y que ahí entendí que lo que le pasa a uno en su niñez uno jamás lo olvida. Y eso lo traía yo como referente de que el día que yo lograra entrar
a mi profesión, iba a ser totalmente lo contrario, y era utilizar en el buen trato. Fue así como llegué a mi institución, a encontrarme con una serie de problemáticas severas, con estudiantes que lo echaban por su comportamiento, con jóvenes que nos los mataban, y que el único ramo de flores que llegaba donde estaba ese féretro era el de las profesoras, de mi hermana, que era la directora, y en algún momento me dijo, siempre hay que dar un ramo de flores. Y llevábamos el ramo de flores, la bolsita de pan y el café. ¿Saben por qué? Porque era el único ramo que muchas veces tenía el que mataban en el sector. Cuando uno le decían, ay, es que es buen muerto porque ese muchacho era de una pandilla o el muchacho era el que de pronto robaba en el barrio, era muy duro. Llegué y me pusieron un curso de 40 estudiantes, ingresaban 7 al aula y me tocó ir a buscar el resto. Y ahí fue donde me di cuenta que esa realidad, que ese cristal donde muchas veces me colocaron mis papás, iba más allá, y que mirar que los estudiantes que yo tenía eran jóvenes que aguantaban hambre, que eran víctimas de abuso sexual, que vivían en jibariaderos. No conocía un jibariadero a pesar de que me había movido en el sector, pero llegar un día y golpear la puerta de una casa y me abrieron y habían puros colchones podridos y había gente consumiendo, a mí me entró pánico. Y pregunté por el niño que no había ido al colegio y me dijeron, siga, pero siga rápido porque si no nos toca cerrar la puerta. Y mi alumno, al fondo, en una piecita, con su mamá, con sus hermanos ahí durmiendo en el piso y comiendo al frente en una gran sala, como le digo yo, que eran 4 ladrillos, una tabla y una hornillita. Había 2 vasos de café, una jarra y un pan. Y que cuando llegó a saludarme, me senté en ese hermoso sitio y ¿saben qué fue lo más bonito? Ver cómo partió la mitad de su pan y su cafecito, que era lo único que tenían ese día para comer, para compartir con su profesora. Desde ahí eso me golpeó y me inquietó y empecé a ver que había que ir más allá de todas esas situaciones de estar colocando ceros en una aula de clase. De ahí viene todo ese modelo. ¿Por qué un modelo de escucha? ¿Qué es un centro de escucha? Es un espacio de amor, son espacios de reducción del daño ante violencia, depresión, intentos de suicidio y consumo de drogas. La base fundamental de este modelo es el amor que vos podés sentir hacia el otro y buscando desde esto alivianarle la vida del otro. No le vas a resolver los problemas, obviamente, pero cuando un joven siente una situación crítica, lo primero que piensa es en suicidarse o en irse a la calle o meterse en temas de drogas. Y eso es muy fuerte. Me lo enseñaron mis estudiantes. Yo hablo mucho desde las historias de vida. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me conectó para poder hacer la labor que hasta el momento la realizo, a pesar de que yo ya no estoy trabajando en la educación. Ver que si echaba a un estudiante lo tiraba a la calle y lo tiraba a las drogas. Un día saqué a un estudiante porque agredió a otro, le dije, aquí no volvés. Y yo me puse furiosa. Al otro día estaba fuera, al frente del colegio, y estaba consumiendo drogas. Me dio miedo, ¿sabe? Me dio miedo porque dije, uy, ¿qué hace él ahí? Cuando me dijo, entonces, ¿qué mi profe? Le dije, ¿bien o no? Pero yo lo dije seria, pero con miedo. Me dijo, uy, profe, ¿pero por qué me echó del colegio a lo bien si era el único sitio donde yo me sentía bien? Entonces, cuando me dijo eso, me le acerqué. Le dije, lo que pasa es que tú maltratas a tus compañeros, tú vienes acá y yo no te veo conectado tampoco con la academia. Me dijo, profe, mire hacia allá. Se paró y me mostró una cuadra más abajo y volteó a mirar y había una mujer ebria en medio de un poco de hombres que habían ingerido licor. Le dije, ¿y qué veo yo ahí? Digo, es que Acucha es mi mamá.
Dijo, ¿cómo no voy a estar aburrido si no me toca venirme al colegio a mis hermanos sin comerse ni un pan? Y fuera de eso me toca colocar la cama atrancando la puerta, porque si no, esos manes borrachos después me abusan a mis hermanitas. Créanme que eso me arrugó el corazón y eso hizo que yo pensara en volver a meter a mi estudiante al aula. Para mí, el centro de escucha es conectar a un joven con la realidad, volverlo resiliente y decirle que el mundo lo quiere y le da esa bienvenida. Y pues a todo esto, yo quisiera saber por qué surge y por qué surgieron todos estos centros de ayuda. A ver, esto va ligada a no solamente a muchísimas experiencias, pero hubo una en especial que me marcó, una niña de 16 años. Llegó a estudiar a mi institución educativa a grado sexto, o sea, es terminar la primaria y empezar el primer grado en el bachillerato que se llama en Colombia. Y resulta que un día iba ingresando al salón, yo no le daba clases a ella, pero vi que ella como lloraba y le decía palabras agresivas a unos niños y ellos se le burlaban. Y yo les llamé la atención y le dije, venga, ¿y usted por qué se pone de groseras con ellos? Me dijo, es que lo que pasa es que me molestan. Le dije, ¿por qué te molesta? Cuéntame. Y me dijo, lo que pasa es que como yo tengo 2 hijos, 16 años, 2 niños. Dijo, entonces, me dicen que yo soy una vieja. Entonces llegué y la abracé y le dije, no, tú no eres una vieja, tú eres una niña. Y dijo, es que nadie sabe la situación del otro. Y le dije, ¿qué te pasó? Dijo, lo que pasa es que a mí se me murió mi mamá, profe. Y resulta que Bienestar Familiar nos entregó a mi papá, él nunca había vivido con nosotros. Y a mi hermanita, a mí nos abusó en los 2 primeros días que estuvimos con él. Dijo, para mí fue horrible y yo era la mayor y yo me volé. Y yo me metí de novia con un muchacho y la niña llegó como empleada del servicio. Y resulta que se embarazó y no sabía de quién era el papá del niño. La acogió un hombre supremamente mayor, de 45 años, ella 16. Y resulta que él se la llevó a vivir a la casa de él. Le quitaron a su niño mayor. Y ella tuvo un niño, un bebé con el señor en mención. Y ese día específicamente la niña estaba mal porque habíamos celebrado el Día de la Madre y que ella no tenía mamá. Y yo llegué y la abracé y la tranquilicé. Cuando el día lunes llega un niño y me muestra el celular, me dice, profe, píllate quién se mató. Cuando voy viendo a la niña ahorcada, me sentí supremamente mal porque yo dije, ¿qué me faltó? A pesar de que la niña no era estudiante mía, sentí que algo me faltaba. Pude hacer algo más, ¿no? Que yo había podido hacer algo más. Yo ese día la invité que fuera el otro día al colegio, que era un día sábado. La niña no llegó. Y entonces eso me golpeó durísimo. Y me mostró que había que hacer algo más. De ahí seguí como pensando en buscar hacer algo más. Llegó un proyecto al barrio que era los centros de escucha, que era un tema específico para trabajarlo con habitantes de la calle. Y yo este modelo lo implementé en educación, en la institución educativa, y todo lo que nosotros hacíamos para reducir el daño de los habitantes de la calle en el sector, yo lo llevé al aula. Y fue así como logré transformar situaciones de jóvenes que salieron en las drogas, logré graduar habitantes de la calle como bachilleres. Hubo un caso doloroso, pero me quedé feliz porque a pesar de que era alcohólico, que consumía sustancias y que tenía VIH, lo logré graduar a Néstor de bachiller. O sea, hay cosas que de la sensibilidad y el amor sí se puede. ¿Nos podría contar alguna anécdota, alguna otra anécdota que le haya impactado, que le haya inspirado a ayudar a otros jóvenes en Cauca? Como le digo, son muchas, y yo creo que la base fundamental de este modelo de intervención, desde la escucha activa, lo lleva a uno, obviamente, a que la gente conozca este tipo de situaciones, ver hogares totalmente fragmentados, estudiantes que tenían
sus papás en las calles y ver que ya no se avergonzaban de ellos fue algo que también me movió. Pero hubo algo muy bonito también. Resulta que varios tenían a sus papás, tenían a sus mamás en la reclusión de mujeres que queda a 3 cuadras de la institución. Y ellos sufrían porque sus mamás estaban a 3 cuadras y no las podían ver. Entonces, como yo soy una profesora hiperactiva, les monté danzas. Pues yo trabajaba como profesora de danzas, duré 17 años haciéndolo. Entonces empecé a montarle danzas y todo. Y en algún momento le golpeé la puerta en la reclusión de mujeres y hablé con la directora y me abrió el espacio y llevábamos a los niños a que se presentara. Había algo doloroso en ese ejercicio. Era que el requisito era que ellos no podían ni llorar ni abrazar a su mamá, porque entonces después no los dejaban entrar. Y fue muy fuerte porque yo veía esos ojitos llorosos, veía esas mamás que apretaban los labios para que no las vieran llorar, haciéndose las indiferentes cuando tenían al lado sus hijos. Conté con un grupo maravilloso de compañeros y le apostamos y empezamos a dar clase en la reclusión de mujeres Popayán. Y resulta que grabamos a la única promoción de mujeres bachilleres, están allá. Hoy en día se habla de ese tema desde las segundas oportunidades, se habla desde el trabajo de resiliencia y apostándole a que estas mujeres que salgan de acá, salgan a servirle a la sociedad, que puedan cuidar sus hijos, que puedan tener la posibilidad de llevar una vida digna. No todo el que cae a una reclusión de mujeres es malo. Eso también lo conocí. Muchas mujeres caen en una reclusión sencillamente por falta de academia. Miren lo importante para ustedes los jóvenes que estudien, porque una persona que estudia, un joven que estudia, está llevado a hacer grandes cosas. Una mujer que no estudia está destinada a tener los trabajos más elementales o a ser, y me excusan el término, la idiota útil de una persona que se va a aprovechar de eso. Bueno, muchas gracias por mostrarnos y abrirnos los ojos a que no todo es color de rosa, por demostrarnos estas hermosas situaciones y cómo se puede cambiar el mundo solo escuchando. Así es. La base fundamental de la escucha es saber llegar con amor al otro. Y eso lo conecta a uno desde una mirada tierna, desde una sonrisa, desde un abrazo. Y para cerrar, una de las cosas que yo siempre les digo a los jóvenes, nunca utilices el bullying como un mecanismo de defensa. Por el contrario, cuando veas a un compañero triste, lo veas en una situación caótica, informa, apóyalo y ámalo. Le agradecemos mucho este espacio que nos ha regalado, este cachito de su tiempo del día de hoy que se prestó para platicar con nosotros de todas las experiencias que nos ha regalado, de mostrarnos esto, de mostrarnos todo lo que conlleva escuchar. Oiga, mis queridos IESBJ, les mando un abrazo cálido. Quiero darles un mensaje. Desde los centros de escucha podemos salvar vidas, podemos dar amor. Hay 3 ingredientes básicos: una mirada tierna, un abrazo y una sonrisa. Son ingredientes que no son costosos, pero que salen de acá del alma, que brotan desde tu corazón y que reducen daño y sufrimiento a todos los jóvenes que tienen problemáticas y que piensan que no tienen salida. Les agradezco la invitación. Bye. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos están apoyando. Y recuerden que este fue el contenido y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio de ISBJ.